porque tres cosas. Uno, conozco la realidad de la mayoría de la población colombiana, que es una población que está en situación de pobreza o que luchando han podido salir adelante con trabajo honesto, porque vengo de una familia humilde como la mayoría de las familias colombianas, porque conocí la pobreza no en los libros de economía, no en las clases, en la universidad, sobre los problemas de desigualdad o riqueza, sino que la viví en mi entorno familiar y entiendo lo que significa levantarse a pulso y la necesidad, no retórica, de contar con el apoyo no solo de tu familia, sino del Estado que te rodee para que todos salgamos adelante. Yo estoy muy orgulloso de mis orígenes. Conozco las regiones colombianas. Hubiera podido escoger quedarme como muchos de mis compañeros de estudio se quedaron en Bogotá. Yo estudié aquí en la Nacional, pero decidí volverme a la región de donde procedo. Creo que ahí podía hacer mejor contribución en la superación de la pobreza y la desigualdad que quedándome aquí. Tengo arraigo por una región y por las regiones colombianas donde vive la mayor parte de la población, pero precisamente la mayor parte de la población vive en condiciones de necesidad, de pobreza, de desigualdad. En la costa Caribe, pero en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía y en las zonas de los valles interandinos también hay muchos municipios y personas en condiciones de pobreza. Lo conozco y por eso he consagrado mi vida a luchar por la educación pública como vehículo de oportunidades para la juventud y a luchar contra la pobreza con programas que dignifican la calidad de vida y le otorgan derechos colectivos o restablecen los derechos colectivos a nuestra gente. Porque tenemos la experiencia, porque al estar durante muchos años al frente de la gestión pública, pues entendemos lo que es gobernar con escasez, recuperar las finanzas públicas, planificar adecuadamente, estructurar un proyecto y llevarlo a cabo en escasos 4 años, teniendo, entre otras cosas, a veces el bloqueo de actores políticos que evidentemente no quieren que avances. Y tú no te puedes estar quejando constantemente de eso, porque esa es la realidad. Y también el juego de la dinámica democrática en un país como Colombia, que el Consejo no te dé facultades, que la Asamblea no te lo dé, o que no te lo den el Consejo Superior, o que inclusive un presidente X, Y, Z te bloquee, o sus ministros, o los parlamentarios del territorio, o los propios alcaldes cuando vas a hacer un proyecto y necesitan la certificación. Pero al final sacar todo esto adelante en 4 años y lograr obras que le cambian la vida a las personas, entregar resultados, esto sin duda alguna es determinante porque en 4 años como presidente el tiempo se va volando y lo importante es que nos rindan esos 4 años no solamente para el día a día, sino para sentar las bases de la transformación estructural de nuestra nación. Y en tercer lugar, porque tenemos un programa profundamente humano, profundamente solidario, pero un programa que tiene no solamente un entendimiento multicausal y por esa misma razón una apuesta que se dirige no solo a un sector, como es la educación, con Estudia y Gana, sino que Estudia y Gana incide sobre otras dimensiones, el de la seguridad. Aumentará la seguridad y disminuirá la violencia, se lo aseguro. Eso me puedo comprometer categóricamente a afirmárselo. Claro que sí, porque tendremos menos personas expuestas a ser reclutadas. Cada 20 horas es reclutado un niño, un adolescente o un joven en Colombia por los grupos armados. Cada 20 horas.
cada día están siendo asesinados 14 jóvenes o están perdiendo la vida por alguna razón asociado a nuestro conflicto y a nuestros problemas de paramilitarismo, guerrillas, narcotráficos, enfrentamientos con fuerza pública y demás. Es nuestro activo más importante. Entonces, claro que tiene un correlato, una consecuencia directa en seguridad, pero también lo va a tener en capacidades productivas, en dinamizar circuitos de consumo y de comercio, ¿cierto? Porque aumenta la capacidad de compra. También lo tiene en materia del emprendimiento, también lo tiene en materia de formalización, lo tiene en muchas dimensiones y de salud pública. Menos jóvenes se quitarán la vida, menos jóvenes consumirán drogas. Lo tiene en materia de cuidar nuestro activo más importante, que no se nos escape, no se nos vaya de los pueblos a las capitales o de las capitales afuera de Colombia y ya nunca más regresa. Entonces, claro que esta apuesta es la más ambiciosa, por eso esto tiene que ser un proyecto de nación. Y aquí tendremos que sentarnos no solamente con los actores del Congreso y con las demás agencias del Estado, las diversas ramas del poder público y los gobiernos subnacionales, que además en un gobierno como el nuestro le daremos el papel protagónico que merece a las regiones. Este país no puede ejecutar estos programas desde los escritorios fríos de Bogotá. Esto se tiene que hacer descentralizando, empoderando las regiones, facultándolas como mayores de edad, como quiera que lo somos, y dejando de ser tratados como inimputables, como personas que no tienen capacidad de resolver directamente sus propios problemas. ¿Quién más que las propias comunidades indígenas, comunidades afro? ¿Quién más que las mujeres cabeza de hogar trabajadoras? ¿Quién más que los trabajadores que están en las regiones? ¿Quién más que la gente que está en la informalidad económica en los territorios, que no son los mismos problemas que los llevaron a vincularse a la actividad informal en unas zonas que en otras? ¿Quién más que ellos pueden gestionar este tipo de programas? Pero también tendremos que hacerlo con el sector productivo, porque aquí la idea es que todo el mundo haga sus contribuciones y pague los impuestos. Inclusive las grandes fortunas pueden hacer una contribución, como muchos pueden seguramente tener disposición de hacerlo, o los estimularemos a que lo hagan, las grandes fortunas, para formar a las generaciones que van a salvar nuestro país, que van a rescatar nuestro país. Yo creo que llegará un día en que les vamos a agradecer haber recibido este apoyo para garantizar ellos la posibilidad de construir un nuevo país, una nueva patria, una nueva Colombia. Así que Estudia y Gana va a permitir que los que no están alfabetizados, que es 1.7 millones, sean alfabetizados y reciban en ese semestre de alfabetización medio salario y se alfabeticen. Pero luego, que lo vamos a hacer con los universitarios que reciben el ingreso, ¿cierto? Pero luego también los que están en grado 10 y 11, que desertan, son casi 450.000 que se van. No vamos a dejar que se vayan. ¿Qué saca un joven con irse con 10º grado y hasta ahí llega, o con 11 grado? Y que se embaracen temprano tampoco. Los vamos a llevar a la universidad. Y en la universidad van a recibir el pago por estudiar. Y luego en maestrías y doctorados con gratuidad. Y el apoyo para que sus proyectos de tesis tengan financiación. Estudia y Gana va a transformar Colombia. A los jóvenes que están viendo esta transmisión, a sus padres, cada uno de los jóvenes colombianos, de esos 5,5 millones abandonados a su suerte, tienen un padre o dos padres que se preocupan por ellos. Estaríamos hablando, si solamente hubiese un padre, de 10 millones. Pero además tienen un abuelo, una abuelita, que quiere que ese muchacho, esa jovencita, salga adelante. Esto tiene que convocar a la familia entera, a regiones enteras. Tenemos que rodear a los millones que excluimos. Y los quiero invitar a que, al respaldarnos,
hagan posible que esos jóvenes que se quedaron a la vera del camino hagan grande a Colombia y transformemos nuestro país desde esta generación que hará posible los sueños de un país en paz, de un país próspero, de un país que con educación se convertirá en una economía productiva, ejemplar. Allí se escribirá la nueva historia. Por eso los invito a votar por Estudia y Gana, a votar por nuestra propuesta a la presidencia de la República con el profesor Alarcón y con quien les habla, Carlos Caicedo, para liderar esa transformación que está urgida, que demanda hoy Colombia entera, en particular las regiones.